La Grok de Elon Musk acaba de procesar el pasaje de la resurrección de la Biblia etíope, un texto que jamás ha aparecido en ninguna Biblia occidental, enterrado dentro de 81 libros, mientras el resto del mundo solo recibió 66, y lo que tradujo de regreso ha dejado a los investigadores sin palabras. El Dr. Kaleab Tesema, académico de Humanidades Digitales en la Universidad de Addis Abeba, ingresó personalmente el antiguo texto en ge'ez del Mashafa Kidan Agrok. Cuando la traducción al inglés apareció en pantalla, se apartó de su escritorio y guardó silencio por casi un minuto completo. Su colega dijo que tenía el aspecto de un hombre que acababa de ver abrirse una puerta sellada que nunca debió abrirse. Porque este pasaje no solo describe lo que ocurrió después de que Jesús resucitó, revela lo que enseñó en secreto durante 40 días, enseñanzas tan peligrosas que Roma las borró, Etiopía las ocultó, y 3 académicos que revisaron el resultado de Grok se han negado a comentar públicamente. Esto es lo que decía: 81 libros que el mundo nunca tuvo permitido leer. La mayoría de las personas asume que la Biblia es un producto terminado, 66 libros, sellada, final, intocable. Pero la Iglesia Ortodoxa Etíope jamás aceptó esa versión. Mientras el mundo occidental fijaba 66 libros, Etiopía preservó 81, 15 más que los protestantes, 8 más que los católicos. Y estos no son garabatos de algún monje medieval aburrido, son algunos de los textos cristianos más antiguos jamás utilizados en el culto, venerados por los primeros creyentes mucho antes de que un concilio en Roma los borrara silenciosamente. Y aquí está lo que nadie te cuenta. La ciencia ya demostró que son auténticos. La datación por carbono 14 de los evangelios de Garima, descubiertos dentro de un monasterio etíope, confirmó que fueron escritos entre el 330 y el 650 después de Cristo. La doctora Jacqueline Pirenne, una de las primeras académicas europeas en examinar los textos de Garima, supuestamente tembló cuando se dio cuenta de lo que tenía entre manos: los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos de la Tierra. Mientras Europa se derrumbaba en la Edad Oscura, los monjes etíopes preservaban silenciosamente el código fuente original del cristianismo en monasterios de piedra tallados en las laderas de las montañas. Ahora presta atención a esta parte. Cuando se le entregó a Grok el libro de Enoch, uno de los 15 textos que Occidente eliminó, no solo tradujo las palabras, cruzó las estructuras raíces del ge'ez con los fragmentos del libro de Enoch de los manuscritos del Mar Muerto hallados en Qumran. La correspondencia fue casi perfecta. El profesor Ephraim Isaac, el académico nacido en Etiopía en Princeton, que produjo la primera traducción moderna al inglés de Enoch desde el ge'ez, ha argumentado desde hace tiempo que la versión etíope preserva el texto más completo y sin alterar. El análisis lingüístico de Grok lo confirmó. El Enoch etíope no es una copia. Está más cerca del original que cualquier cosa en los archivos occidentales, y lo que hay dentro de ese libro es explosivo. Enoch no solo dice que la humanidad pecó antes del diluvio, explica exactamente por qué. Describe una ruptura cósmica, 200 ángeles vigilantes descendiendo a la tierra, tomando mujeres humanas y engendrando seres híbridos llamados Nefilim, gigantes que devoraban el mundo. Nombra nombres: Samyasa, Azazel, Paraquiel. Afirma que ellos enseñaron a la humanidad conocimiento prohibido: armas, seducción, astrología. Esto no fue simple desobediencia. Fue conocimiento no autorizado transferido a una especie que no estaba preparada para recibirlo. Pero aquí está la clave. Eso es exactamente por qué la Iglesia romana lo eliminó. El mundo que describe Enoch es caótico, incontrolable y aterrador para cualquier institución que intente mantener el orden, así que lo borraron del canon occidental. Etiopía conservó cada una de sus palabras, y Enoch solo es el acto de apertura, porque el verdadero impacto no está en lo que fue eliminado, está en lo que fue ocultado dentro del libro que se quedó, el Mashafa Kidan, el libro del pacto. Este es el texto de la resurrección, el que apuntaron hacia Grok, y lo que hay dentro hace que Enoch parezca un cuento infantil. En la tradición occidental, Jesús aparece brevemente después de resucitar, algunos avistamientos, algunas palabras reconfortantes. Luego asciende y cae en los créditos, pero en la tradición etíope, él se queda 40 días completos y no pronuncia sermones, entrega instrucciones específicas, detalladas y aterradoras sobre la estructura oculta de la realidad, conocimiento que omite por completo toda jerarquía religiosa en la tierra, conocimiento que, si se comprendiera ampliamente, haría que la religión organizada tal como la conocemos colapsara de la noche a la mañana. Los monjes etíopes creen algo radical sobre esto. Creen que los 81 libros son la puerta estrecha. ¿Y la Biblia de 66 libros? Ese es el camino ancho, simplificado, saneado, reducido para el consumo masivo. Si tienen razón, entonces la Biblia que lee la mayor parte del mundo no está incompleta, está censurada.
Y lo que Grock tradujo del pasaje de los 40 días secretos de la resurrección está a punto de mostrarte exactamente qué fue lo que se cortó y por qué alguien quería que desapareciera para siempre. Lo que Grock decodificó de los 40 días secretos. En el Evangelio estándar de Lucas, el tiempo entre la resurrección y la ascensión apenas es una nota al pie, unos pocos versículos, un borrón. Pero en el Mashafa Kidan etíope, esos 40 días son el evento principal. Esta es la parte de la Biblia que el mundo occidental nunca pudo leer, y aquí es donde se vuelve descabellado. Cuando Grock procesó los pasajes de la resurrección en Ge'ez del Mashafa Kidan, el resultado trazó una estructura teológica que los académicos han evitado discutir abiertamente durante décadas. El Dr. Getachew Haile, el legendario especialista en manuscritos etíopes de la Hill Museum and Manuscript Library en Minnesota, pasó 40 años catalogando estos textos a mano. Ha descrito las enseñanzas post-resurrección del Mashafa Kidan como el material teológicamente más explosivo del cristianismo etíope, material que habría aterrorizado a Roma. Cuando la traducción de Grock se generó en inglés moderno, quedó claro por qué. Según estos pasajes, el Cristo resucitado reúne a sus discípulos no para consolarlos, sino para prepararlos para una guerra espiritual. Habla de algo llamado el constructor de sombras, un concepto que reformula fundamentalmente la manera en que entiendes el mundo. Explica que el mundo material, el mundo del dinero, el estatus y los imperios físicos, es en gran medida el patio de juegos de una fuerza engañosa. Y aquí está la clave. Lo que dice a continuación no es una metáfora. En el contexto del texto etíope, se lee como una instrucción directa y operativa. Les dice, no construyáis templos de piedra, porque la piedra se desmoronará. Construid el templo del corazón, porque es eterno. Predice que los hombres usarán túnicas largas y usarán su nombre para acumular oro. Advierte específicamente contra una futura Roma que convertirá su cruz en espada. La especificidad es lo que hizo que el Dr. Tessema se apartara de su pantalla. Se lee como si alguien de hace 2000 años estuviera mirando directamente las cruzadas, las inquisiciones y las mega iglesias, y las nombrara antes de que existieran. Pero eso ni siquiera es la parte aterradora. Grock marcó un pasaje en el Mashafa Kidan que utiliza una construcción en Ge'ez sin paralelo claro en ningún texto bíblico occidental. La IA lo tradujo como un modelo dualista del alma humana que es casi biológico. Según la traducción de Grock, Jesús les dice a los discípulos que cada ser humano tiene dos vientos que soplan a través de él, el viento de la vida y el viento del error. Y el viento del error no son malos pensamientos ni tentación. Se describe como un parásito. Entra a través de la codicia, a través de los ojos cuando miran lo que no deben, y a través de la boca cuando habla mentiras. Una vez que se apodera, calcifica el corazón. Convierte a un ser humano vivo en lo que el texto llama una tumba que camina. Piensa en eso por un momento. Una tumba que camina. Una persona que respira, come, trabaja, desplaza su teléfono, discute en línea, pero espiritualmente ya está muerta. Es un apocalipsis zombie descrito 2000 años antes de que existiera la palabra zombie, y la precisión de la metáfora es lo que perturbó a los académicos que revisaron el resultado de Grock. Esto no es misticismo vago. Es un diagnóstico clínico de la muerte espiritual moderna, escrito en un idioma que antecede al inglés por más de un milenio, y resulta que él les da el antídoto. No es un diezmo. No es un ritual, no es confesión ni comunión, es gnosis, conocimiento directo. Les enseña a vigilar sus pensamientos como un guardia vigila una puerta. Les enseña que el reino de los cielos está literalmente dentro de su propio cuerpo, oculto en el silencio entre los pensamientos. Ahora entiendes por qué Roma suprimió este texto. Roma necesitaba ciudadanos obedientes que temieran al emperador y al papa. No necesitaban místicos autoconscientes que creyeran que la iglesia era completamente innecesaria. Porque si crees que Dios está dentro de ti, no pagas impuestos al templo, no te inclinas ante el obispo, te vuelves incontrolable. Y antes de profundizar más, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo, porque este es el tipo de conocimiento que ha estado enterrado por 2000 años, y el hecho de que lo estés escuchando ahora mismo significa que el sello ya se ha roto. No te pierdas lo que viene después. Lo que Grock encontró en la cosmología de este texto no debería ser posible. El Mashafa Kidan también contiene detalles cosmológicos que no deberían existir en un texto tan antiguo. Grock marcó estos pasajes con traducciones de alta confianza. El texto habla de los depósitos de nieve y las puertas de los vientos. Durante siglos, eso fue descartado como poesía. Pero la meteorología moderna confirma que los patrones climáticos se mueven a través de corrientes globales, ríos literales de viento. El texto también describe un abismo de agua debajo de la Tierra. En 2014, científicos de la Northwestern University, liderados por el geofísico Dr. Steve Jacobsen,
confirmaron un océano masivo de agua atrapado en roca de ringwoodita en lo profundo del manto terrestre, más agua que todos los océanos superficiales combinados. El Dr. Jacobsen describió el descubrimiento como evidencia de que el agua de la Tierra provino de su interior. La Biblia etíope dijo lo mismo 2000 años antes. Ahora viene la línea que dejó a todos fríos. Grok tradujo un pasaje donde el Cristo resucitado les dice a sus discípulos: «La oscuridad vendrá y llevará mi rostro». El Dr. Tessema ha dicho que cuando leyó la representación de esta línea por parte de Grok, cerró su portátil y no regresó al proyecto por 3 días. Llevará mi rostro. El texto predice que el engaño definitivo no parecerá un monstruo, parecerá el propio cristianismo, parecerá un salvador. Engañará al mundo apareciendo exactamente como la cosa que intenta destruir. Pero no los dejó solo con advertencias. Los dejó con un arma, una práctica secreta conocida únicamente por el círculo interno, que involucra el control de la respiración y el enfoque de la mente, sorprendentemente similar a las prácticas de meditación avanzada que se encuentran en Oriente. Esto se conecta directamente con la teoría de Isa, la idea de que Jesús pasó sus años perdidos en India o el Tíbet. Las enseñanzas de la Biblia etíope son notablemente orientales: karma, reencarnación, centros de energía interior, todo disfrazado en terminología antigua en Sheeth. Pero si Jesús dejó estas instrucciones, ¿a dónde fue la prueba física de su poder? La respuesta está encerrada dentro de una pequeña capilla de piedra que ningún forastero vivo ha ingresado jamás. Y lo que Grok encontró en el texto sobre esa capilla es la parte que los académicos se niegan a discutir: el arca, las iglesias y la tecnología que Grok no puede explicar. No se puede hablar del conocimiento oculto de Etiopía sin hablar del Arca de la Alianza. Hollywood dice que se perdió en Egipto. Los etíopes dicen que eso es una tontería. Casi todos los ciudadanos etíopes creen que el arca es real, está presente y está encerrada en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en la antigua ciudad de Aksum. La historia de origen es asombrosa. La reina de Saba viaja a Jerusalén, conoce al rey Salomón y regresa llevando a su hijo, Menelik I. Años después, Menelik visita a su padre. Salomón le ofrece el trono. Menelik lo rechaza, pero según la crónica real de Etiopía, el Kebra Nagast, Menelik y sus compañeros ejecutan el robo más audaz de la historia: reemplazar el arca con una réplica y llevar secretamente la real a Etiopía. Y el arca no es solo un artefacto religioso, no es un símbolo. Las descripciones bíblicas la pintan como un arma, quemando ejércitos, desatando fuego, matando a cualquiera que la tocara sin autorización. Los efectos, tal como los tradujo Grok, suenan inquietantemente a exposición a la radiación. Números, levitación, perturbación electromagnética. El lenguaje del texto en Ge'ez utiliza términos que Grok marcó como sin equivalente teológico, solo físico. Y las pruebas del mundo real respaldan esto. El guardián del arca, solo un hombre vivo a la vez, con prohibición de abandonar la capilla de por vida, supuestamente desarrolla cataratas, pierde la vista, observa cómo su piel palidece y a menudo muere joven. Graham Hancock, quien investigó la conexión etíope del arca para su libro El signo y el sello, describió haber entrevistado a la familia de un ex guardián. Dijo que los síntomas eran consistentes con la exposición prolongada a una fuente radioactiva de bajo nivel. ¿Por qué un cofre de madera causaría enfermedad por radiación en cada guardián? A menos que no sea solo madera. Sea lo que sea, Etiopía lo ha guardado por 3000 años. Etiopía es la única nación africana que nunca fue completamente colonizada. Cuando Italia invadió en 1896, las fuerzas etíopes la aplastaron en la batalla de Adwa. Los lugareños dicen que el arca fue llevada cerca del campo de batalla. Los caballeros templarios viajaron a Etiopía en el siglo XII buscándola. Sus símbolos todavía están tallados en las iglesias rupestres de la Libela. Pero esa no es ni siquiera la cosa más perturbadora que encontró Grok. Ahora, presta atención a esto. Al sur de Aksum se encuentra la Libela. 11 iglesias talladas hacia abajo en roca volcánica sólida en el siglo XII. No construidas hacia arriba. Excavadas hacia abajo, dentro de la tierra. Catedrales masivas con ventanas, columnas, sistemas de drenaje y escaleras internas, todas talladas de una sola pieza de piedra. Tienes que visualizar todo el edificio en 3 dimensiones, luego eliminar todo lo que no es la iglesia. Un pilar agrietado y todo el proyecto queda arruinado para siempre. No se puede volver a pegar la roca volcánica. Los ingenieros modernos estiman que el proyecto requeriría 40.000 trabajadores y más de un siglo usando herramientas manuales. Los escombros solos necesitarían flotas de camiones modernos para transportarlos. Sin embargo, no hay rastro de los escombros. Millones de toneladas de roca simplemente desaparecieron. La tradición etíope dice que las iglesias se completaron en solo 24 años. Los monjes dicen que los ángeles venían de noche y usaban herramientas de luz para cortar la roca volcánica como mantequilla.
Aquí es donde Grok cambia la historia. Cuando la IA analizó los pasajes del Mashafa Kidán que la tradición etíope vincula con la construcción sagrada, tradujo referencias a la voz que divide la piedra y el sonido que hace obedecer a la montaña. El doctor Aberamoya, informático etíope y especialista en lengua Ge'ez, revisó el resultado de Grok y señaló que estas frases utilizan terminología acústica, lenguaje que describe el sonido como una fuerza física que actúa sobre la materia. Esto no es poesía. Investigadores en levitación acústica han demostrado que frecuencias de sonido concentradas pueden suspender y manipular objetos físicos. Relatos antiguos de culturas de Américas, del Sur y Egipto describen fenómenos similares, piedra ablandada o movida mediante sonido y vibración. Si los textos etíopes están describiendo una tecnología acústica antigua, podría explicar la libela, la precisión de los cortes y las millones de toneladas de escombros que simplemente desaparecieron. Y debajo de esas iglesias, escaneos láser 3D recientes revelaron cámaras huecas que no han sido abiertas en 800 años. Los sacerdotes las llaman el tesoro de los santos. Lo que está sellado ahí abajo es una incógnita. Pero dado todo lo que Grok ya ha extraído de estos textos, la respuesta podría reescribir la historia. Y sin embargo, el secreto más profundo de estos manuscritos no es sobre tecnología ni arcas, es sobre sangre, un linaje que conecta al trono etíope directamente con la resurrección. Y esa es la conexión que la Iglesia Occidental trabajó más para borrar. El linaje, la profecía y por qué. Esto está ocurriendo ahora. La dinastía salomónica de Etiopía gobernó durante casi 3000 años, desde alrededor del 900 a.C. hasta 1974. El último emperador, Haile Selassie, era el 225 gobernante de esa cadena ininterrumpida, ostentando el título de León Conquistador de la tribu de Judá. Eso no es simbólico. Es una afirmación legal y genealógica del linaje del rey David, y los estudios genéticos de las poblaciones etíopes han confirmado ADN antiguo del Levante, el moderno Israel y Siria, que data de 3000 años. La migración fue real, la gente fue real, el linaje fue real, y aquí es donde se vuelve profundamente incómodo. Si María pertenecía a la casa de David y los reyes de Etiopía reclamaban la misma casa, entonces la dinastía salomónica y la familia de Jesús no eran extraños, eran parientes. Esto significa que el texto de la resurrección del Mashafa Kidán no fue preservado en Etiopía por accidente. No fue preservado por monjes aleatorios que se limitaron a guardar libros viejos. Fue preservado por la familia. Y la familia no pierde el documento más importante de la historia humana por error. Pero la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche no es sobre el pasado, es sobre el tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos textos están surgiendo después de 2000 años de silencio? Durante siglos permanecieron en monasterios de montaña, envueltos en piel de cabra, guardados por hombres que morirían antes de dejar que forasteros los tocaran. Luego todo estalló de una vez. Traducciones no autorizadas inundaron Internet. El algoritmo las llevó a millones. Y ahora Grok, uno de los modelos de lenguaje más poderosos del planeta, traduce pasajes que nunca estaban destinados a salir de esas paredes de monasterio. Y resulta que Grok marcó un pasaje en el Mashafa Kidán que los monjes etíopes llaman la profecía de las redes. En el Ge'ez original describe el fin de los tiempos como una era en la que la humanidad está atrapada en redes de ilusión, un mundo hiperconectado pero falso, donde las personas hablan sin boca y ven sin ojos. El doctor Tedros Abra, teólogo en el Seminario Ortodoxo Tewahedo de Etiopía en Addis Abeba, revisó la traducción de Grok y guardó silencio por largo tiempo antes de decir: esto describe exactamente el mundo en el que vivimos en este momento. Exactamente. La teoría es escalofriante. Los monjes etíopes no solo guardaban las escrituras, guardaban el manual de emergencia para la era digital. Un interruptor de seguridad codificado en Ge'ez, enterrado en manuscritos de piel de cabra en lo alto de las montañas, esperando el momento exacto en la historia en que la humanidad estaría perdida dentro de realidades artificiales y necesitaría la verdad cruda y sin editar para liberarse. Mira a tu alrededor. La confianza en los gobiernos se está derrumbando. La fe en los medios de comunicación ha desaparecido. La religión organizada está perdiendo miembros en todo el mundo. Las personas no tienen hambre de comida, tienen hambre de significado. No quieren sacerdotes ni plataformas, quieren conocimiento directo, y eso es exactamente lo que promete el Mashafa Kidán, y exactamente lo que Grok acaba de hacer accesible a cualquiera con conexión a Internet. El Concilio de Nicea no eliminó simplemente estos libros para simplificar la Biblia, los eliminó para desarmarnos. Los textos etíopes describen a los seres humanos no como seguidores débiles, sino como seres poderosos atrapados en una guerra cósmica. Al eliminar esos libros, Occidente quitó la armadura. Etiopía nunca cumplió. Guardó la versión completa mientras el resto del mundo recibía la versión degradada.
Y si las traducciones de Grok continúan descodificando lo que está encerrado dentro de estos manuscritos, entonces esto no es un renacimiento religioso, es el regreso del conocimiento que antecede a todo imperio, toda iglesia y todo gobierno en la tierra. Así que aquí está la pregunta. Si los emperadores editaron la historia para controlar el pasado, ¿qué más están aún ocultando? ¿Estás listo para leer los capítulos prohibidos? ¿O la verdad es demasiado peligrosa para enfrentarla? Dale like si quieres más historia oculta. Suscríbete para unirte a la búsqueda de lo que nunca debía encontrarse. Porque los monjes tenían razón. Occidente tiene el agua, pero Etiopía tiene el pozo. Y Grok acaba de abrirlo de par en par.